Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a una sesión más de Academia Libertaria. Estamos pues en nuestro curso continuado sobre Derecho Natural y Libertarismo. Ya terminamos la sección más larga del texto que estamos trabajando sobre Derecho Natural, que era la presentación general del Derecho Natural, y a partir de hoy vamos a empezar a hablar de los derechos naturales. ¿Verdad? ¿Qué son los derechos? En especial, ¿qué son los derechos naturales y cómo se relacionan con el derecho natural? No sé si haya alguien de pronto que esté hoy aquí por primera vez y en ese caso de pronto no tenga el texto. Quisiera preguntar pues si alguien no lo tiene, si todos lo tienen, pues entonces ya sabemos si no lo compartimos, ¿no? Si alguien no lo tiene, lo pide. Entonces, en la página 14 está, pues empezamos la sección 2 acerca de los derechos naturales. Entonces, para recordar, el derecho natural es simplemente el orden de las personas naturales. Y hemos dicho nosotros que ese orden de las personas naturales no consiste en otra cosa que el orden de la libertad de los semejantes. Es decir, se refiere al hecho de que somos por naturaleza libres, que nuestra realidad, nuestra existencia consiste en ser seres independientes. Independientemente pensamos, independientemente podemos hablar y también con independencia actuamos. Y esos actos, esas palabras, esos pensamientos los podemos distinguir de las demás personas, pues ellos los producimos y los controlamos de manera inmediata y directa nosotros mismos. Es más, ese ser dueño de nosotros mismos es precisamente lo que nosotros llamamos ser persona. Pues bien, el respeto de ese orden natural es lo que llamaríamos nosotros lo justo, el derecho natural, lo debido a cada persona. Y vimos nosotros a lo largo de las distintas clases toda una serie, digamos, de conceptos, por ejemplo, la diferencia entre naturaleza en convención, entre orden natural y órdenes artificiales, la relación entre derecho natural y moralidad, etcétera. Hicimos toda una serie de, digamos, de reflexiones en relación con este tema. Pues bien, el siguiente paso es explicar qué son los derechos naturales y su relación con el orden natural. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Si hay alguna pregunta concreta en este momento, recuerden lo que vamos a hacer, ¿no? Y es, vamos a hacer la presentación del tema, luego paramos el video, iniciamos un segundo video, una segunda parte, que lo dedicamos exclusivamente a las preguntas. Entonces ahora las preguntas que sean exclusivamente como muy concretas, si de pronto una cosa muy precisa no se entiende de la presentación, la hacemos ahora. Si es una pregunta un poco más general, relacionada con el tema obviamente, pero un poco más general, la hacemos al final de la clase. ¿Hay aquí alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok, entonces comencemos. Vamos a la página 14. El concepto de los derechos naturales. Hablando etimológicamente, la palabra derecho significa aquello que es regido, gobernado o controlado por una persona. Del verbo latino rego, que es nuestro regir. En este sentido, mis derechos son las cosas que controlo. Mis derechos naturales son aquellas cosas que por naturaleza están bajo mi control. Mi propio cuerpo, del cual puedo controlar directamente varias partes, las cuales están conectadas natural u orgánicamente a otras y a otros órganos suyos. Paremos ahí. El problema que tenemos en español es que nosotros nos referimos a dos realidades diferentes, relacionadas, claro está, como vamos a ver, pero diferentes, que son aquello que llamamos el orden de las personas, que sería el derecho, y aquello que nosotros controlamos, que serían nuestros derechos. Fíjense que utilizamos exactamente la misma palabra en español. Sin embargo, en esos casos estamos haciendo referencia a dos realidades del mundo completamente diferentes. La una es el orden de relación de los hombres, la otra es aquello que los hombres controlan.
Y en ese sentido, tenemos que estar siempre atentos y pendientes en español para cuando nosotros estamos utilizando la palabra derecho en el sentido de orden o cuando estamos utilizando la palabra derecho en el sentido de aquello que yo controlo. Esto sucede porque en latín se tenía una palabra para orden diferente. Cuando en latín se quería hablar de orden, se solía utilizar la palabra ius. Y cuando se iba a hablar, sobre todo, digamos, luego en el desarrollo, porque realmente en el derecho romano no se hizo así, pero luego, especialmente en los desarrollos de la jurisprudencia y teología medieval, se empezó a utilizar la palabra en latín derecho. O sea, cuando ya se forma el discurso de los derechos de las personas, pues esta fue la palabra que se utilizó. Y de hecho, en las lenguas romances fue la palabra derecho la que terminaría reemplazando y desplazando a la palabra ius. Así que no tenemos ahorita tiempo, digamos, de hacer esa historia de las palabras, esa historia conceptual, pero aquí lo importante entender es que originalmente en latín existían, digamos, dos palabras y en el vocabulario latino existen dos palabras para hacer referencia a estas dos realidades, pero en nuestra lengua, y lo mismo pues en francés, en italiano, ¿no? En las lenguas romances, tenemos al final una sola palabra, ¿no? La palabra es derecho, que sirve para decir ius, para decir orden, y también sirve para decir aquello que yo controlo, ¿no? Derecho viene de, digamos, lo dirigido, lo controlado por mí, lo regido por mí, ¿no? El verbo que está ahí es rego, mientras que en la palabra use, ¿no? La palabra use tiene que ver, digamos, con el verbo jurar, etcétera. Bueno, entonces esta es la primera aclaración. La primera aclaración que nosotros tenemos que entender es cuál es ese origen etimológico, a qué le está apuntando la palabra derecho. Y aunque no siempre el significado actual de las palabras y los conceptos tienen que ver con su origen etimológico, en este caso el origen etimológico de la palabra derecho sí nos aclara mucho el sentido actual y conceptual que le queremos dar al término derecho. También podemos decir que un derecho es el poder o facultad que tiene una persona y que un derecho natural es el poder o facultad natural que tiene una persona. Sin embargo, esta es posiblemente una manera confusa de decir las cosas. En estricto sentido, un derecho es un medio de poder que al estar bajo nuestro control nos da la capacidad para hacer ciertas cosas y que de no ser así, no la tendríamos. Entonces, fíjense ustedes que lo primero que estamos diciendo, ¿a qué hacemos referencia nosotros cuando decimos derecho? Decimos aquello que está bajo nuestro control. Y en ese sentido podemos empezar a entender por qué se ha solido decir en la tradición que un derecho es una facultad o un poder. Esa diferencia entre poder o facultad, que ahora podemos simplemente tomarlas como sinónimos. Es decir, tener un derecho es tener cierto poder, tener cierta capacidad de hacer algo, cierta facultad de hacer algo. Ya en su momento les diré cuál ha sido en la tradición esa distinción que a veces ha hecho entre poder y facultad. Por lo pronto, tomémosla como sinónimos, como conceptos sinónimos. Claro, cuando decimos las cosas así, y ya vamos a empezar a poner los ejemplos, se van a ir aclarando. Todavía puede sonar un poco confuso. Entonces, por eso Frank Van Doon, para aclarar, dice, ojo, no nos confundamos. Estamos haciendo referencia a tener bajo nuestro control un cierto medio para actuar, ¿no? A través de ese medio nosotros podemos hacer cosas. Y ese control sobre el que nosotros tenemos sobre ese medio, diríamos nosotros, ese medio es nuestro derecho. Es aquello que está bajo nuestro control y disponemos de él. Y aquello que no es un medio de acción para nosotros y que no disponemos de él, pues entonces ese no sería nuestro derecho. Y entonces aquello que está bajo nuestro control, aquello que nosotros regimos de manera natural, serán nuestros derechos naturales, serán nuestros poderes naturales o nuestras facultades naturales, y aquello que nosotros no tenemos bajo nuestro control de manera naturaleza, pues no lo serán. Serán derechos, mas no derechos naturales. ¿Hasta aquí se entiende la distinción que se ha hecho? ¿Hay alguna pregunta o duda? Ok, muy bien.
Usualmente la palabra derecho connota respetabilidad. Eso es así. Es decir, cuando nosotros decimos, este es mi derecho, nosotros estamos, digamos, eso ya implica respetabilidad, ¿no? Si es mi derecho, pues es respetable. Son los medios de poder respetables de una persona. Entonces, usualmente la palabra derecho connota respetabilidad. Serían entonces los medios de poder respetables de una persona. De ahí se dice que uno debe respetar los derechos de los demás. Sin embargo, en el sentido estricto de la palabra, un derecho puede ser respetable o no. Por ejemplo, pocas personas creen que los derechos del fuerte o los derechos legales sean respetables per se, aunque pocos dudarían de que estos son derechos de verdad. En otras palabras, como estamos haciendo referencia nosotros a aquello que controlamos, que está bajo nuestro poder, que son un medio de acción, pues ese control que nosotros tenemos sobre algo, ese poder que nosotros tenemos sobre algo, podría ser respetable o no. Cuando decimos nosotros que ese medio es respetable, es cuando usualmente se utiliza la palabra facultad. Es decir, en la tradición naturalista, el concepto de facultad tiene la idea de ser un poder respetable. Ya cuando yo tengo una capacidad para hacer algo que es respetable, solemos hablar de facultad, para distinguirlo del simple poder, del simple yo puedo hacer esto, lo hago y esto no es respetable y sin embargo lo hago, ¿no? En ese sentido, de manera estricta, los derechos podrían ser unos respetables y otros ilegítimos que no son dignos de respeto. Es decir, habría derechos que son respetables, habrían derechos que no. Aunque en el lenguaje común e incluso en el mismo lenguaje jurídico, suele normalmente, cuando uno utiliza la palabra derecho sin más, suele haber en el concepto una connotación de legitimidad, ¿no? De que son respetables. Y de hecho, como veremos en su momento, esa es precisamente la razón como el Estado y aquellos que les gusta dominar a otros, les interesa utilizar la palabra derecho para disfrazar lo que son simplemente acciones de poder y de dominación y opresión, ¿no? Entonces, cuando tenemos una acción de opresión y yo la disfrazo con la palabra derecho, le da, o digamos, le da una legitimidad a la acción que de otra forma no la tendría. La presenta como respetable cuando realmente no lo es. Entonces, incluyamos este pedazo para no confundirnos. En estricto sentido, aunque la palabra derecho connota respetabilidad, realmente podríamos nosotros distinguir entre derechos respetables y derechos ilegítimos. Cosas que están bajo nuestro control, que nosotros regimos y controlamos, medios de acción que son, que están justificados, que son justos, o medios de acción, cosas que están bajo nuestro poder, cosas que regimos, que no están bajo nuestro poder de manera justa y justificada, ¿no? Esa es, digamos, una distinción muy importante como vamos a ir desarrollando en estas clases. Estos derechos, entonces, están en la misma categoría que el derecho, que significa un orden de cosas. Por ejemplo, un orden de personas. Pero también connota respetabilidad. Al igual que con el derecho natural, es necesario distinguir claramente entre intentar identificar los derechos naturales de las personas e intentar probar o negar que estos derechos sean respetables. Entonces, el siguiente paso. Ya tenemos una idea de aquello a lo que nosotros le vamos a llamar derecho. Ya ese primer paso lo tenemos claro. Muy bien. Segundo paso. De la misma manera que con el derecho natural, podemos distinguir dos aspectos. Un aspecto es decir qué es el derecho natural. Decir qué es el derecho natural, es decir, cuál es el orden natural de las personas, diríamos nosotros, es una actividad simplemente descriptiva. Ahora bien, decir por qué ese orden natural es respetable es una actividad diferente. Es decir, tenemos que hacer las dos. Tenemos que decir cuál es el orden natural y debemos decir también por qué ese orden natural es respetable. Nosotros todavía no hemos dicho por qué el orden natural es respetable.
hemos, digamos, dicho unas cosas de manera indirecta. En las clases que hablamos acerca de la moralidad, vimos nosotros cómo el orden natural, el derecho natural, es una condición previa de la moralidad. Es una condición previa de la validez de cualquier moralidad y es una condición previa para aprender a actuar moralmente. Ya con esos dos argumentos que presentamos nosotros en las últimas dos clases, empezamos a ver en qué sentido el derecho natural es respetable. Pero el argumento como tal no lo hemos hecho. Lo vamos a hacer, como les he dicho, probablemente en enero. De la misma manera, esa misma distinción la aplicamos nosotros a los derechos naturales. Es decir, una cosa es decir qué son los derechos naturales y cuáles son ellos. Y otra cosa diferente es decir por qué esos derechos naturales son respetables. Son dos cosas diferentes, distinguibles. Vamos a ver, obviamente, que están relacionadas, pero es importante no confundirnos de una parte, ese aspecto descriptivo, tanto del estudio del derecho natural como de los derechos naturales, y ese otro aspecto, llamémoslo así, un poco más normativo del mismo estudio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Obviamente, el derecho natural y los derechos naturales son conceptos relacionados íntimamente. En la medida que las personas naturales son los elementos básicos del derecho natural, en el sentido jurídicamente relevante, también lo son sus derechos naturales. Consecuentemente, podemos describir el derecho natural como el orden de las personas naturales y también como el orden de los derechos naturales de estas personas. Los derechos naturales de las personas son respetables si el derecho natural es respetable. Y de igual forma, el derecho natural es respetable si los derechos naturales de las personas naturales son respetables. En otras palabras, fíjense ustedes, hemos dicho claramente que son distintos derecho en el sentido de orden y derecho en el sentido de aquello que yo controlo, en el sentido de poder o facultad. Muy bien. Ahora bien, hemos dicho nosotros que el derecho natural es el orden de las personas naturales. Y estamos diciendo hoy que esas personas naturales tienen ciertos derechos naturales, es decir, tienen ciertos derechos por naturaleza, tienen ciertas cosas o ciertas facultades, ciertas cosas que ellas tienen bajo su control por naturaleza. En ese sentido, podemos decir nosotros que el derecho natural no es otra cosa que el orden de los derechos naturales de las personas. Y así ven ustedes que aunque el concepto es diferente, están íntimamente relacionados, porque precisamente por ser personas de manera natural, nosotros tenemos ciertos derechos. En otras palabras, al tener ciertos derechos naturales, eso constituye el que nosotros seamos personas. Es decir, ya sea a través de los derechos, ya sea a través del derecho, llegamos siempre a lo mismo. El fundamento en ambos casos es el hecho fundamental de nosotros ser personas. Al final, la persona como concepto es el centro mismo y el punto de partida de cualquier estudio jurídico del ser humano. Es decir, cuando nosotros estudiamos qué es lo justo y qué es lo que se le debe a cada ser humano, nosotros ese estudio partimos de la base de que somos personas. Es decir, comenzamos incluso ese estudio porque somos personas, si no, no lo podríamos comenzar. Y eso es muy importante decirlo hoy en día, porque esta realidad, diríamos nosotros, de perogrullo, evidente, manifiesta este principio fundamental de toda ciencia, pero en especial de la ciencia jurídica, es uno de los principios respecto a los cuales más confusión hay hoy en día. No solo porque se confunde y se desconoce la realidad de persona natural, ¿no? Sino que se le quiere asignar la categoría de persona a cuanta cosa imaginable se crea, ¿no? Es decir, ya nosotros vemos cómo se le intenta asignar esta categoría a los animales,
Ya hemos visto nosotros cómo incluso en Colombia se le ha asignado esta categoría de ser sujeto de derecho a objetos impersonales de la naturaleza como un río y cosas de ese estilo. Entonces, todo este tipo de exabruptos extraordinarios no solamente producen una enorme confusión en la ciencia jurídica, y eso habla del nivel tan decadente en el que estamos de los estudios jurídicos en el presente. Ustedes no se alcanzan a imaginar la decadencia en la que estamos. Para que ustedes se hagan una idea, es como si hoy nosotros estuviéramos pues en la medicina, en vez de utilizar todos los aparatos de la tecnología que estamos utilizando, todas las medicinas sofisticadas que hoy en día se usan, estuviéramos tratando a las personas con las técnicas médicas de Hipócrates, una cosa de ese estilo. Todos diríamos, nos volvimos unos bárbaros de nuevamente, ¿no? Pues bien, eso ha pasado en la ciencia jurídica. Estamos quizás en una de las épocas de mayor confusión y de mayor decadencia, donde incluso los conceptos más fundamentales, incluso el principio fundamental de la ciencia jurídica misma, que es el concepto de persona, están en una enorme confusión donde se cree que cualquier cosa puede ser persona. Y al final, obviamente, esto lo único que hace es intentar disfrazar una serie de opresiones, de relaciones de dominación por parte de los poderosos que quieren disfrazar esas relaciones y ese dominio a través del lenguaje jurídico. Eso es realmente lo que hay detrás de eso, detrás de esa confusión. Pero nosotros tenemos que estar atentos en relación con esta confusión y tenemos nosotros que, por decirlo así, prevenirnos, ¿no? Y darnos cuenta que, digamos, el amor que le podamos tener a los animales o el deseo de respetar a los animales y tratarlos bien, nunca debe, o a la naturaleza misma, nunca debe llevarnos a desconocer una realidad fundamental del mundo. Y es que nosotros somos personas, los animales y las cosas, digamos, del mundo no lo son. Y eso implica, digamos, una distinción fundamental, porque respecto a los hombres, respecto a los seres humanos, caben relaciones jurídicas con los animales, evidentemente no, ¿no? Muy bien. Señor Luis, ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? hola, Sí, señor Luis, ¿cómo está? muy Mi bien. nombre es John, qué bueno. Eso me hace pensar mucho, yo soy estudiante de psicología Sí, y hay algo que es un fenómeno que es como contrario a la esquizofrenia, no sé si lo han escuchado, es la normopatía. Entonces, esto se basa en que la moral, hace muy poco me hicieron esa pregunta como que, John, ¿en qué se basa la moral? ¿O quién establece la moral y la ética? Entonces me hizo acordarme de ello, de que en la normopatía, como usted bien lo dice, los que tienen este poder, los que supuestamente guían al pueblo, entonces son los que dictan la moral, porque entonces, digamos como, pues yo, por ejemplo, soy, digamos, yo soy pro vida, ¿sí? Pero si el gobierno establece por ley, como ellos ¿cierto? Una, una ley, sí, como tal, y dice, no, ya es legal el aborto, entonces ya, digamos, está bien, ya impusieron que la moral del país, entonces es que el aborto es legal y ya. correcto. Entonces, de eso se basa la normopatía y, pues un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que pasó en Alemania, ¿cierto? En la Alemania nazi en cuanto a que no, amenazar a un judío, desprestigiarlo, amenazarlo, perseguirlo, era normal, porque su gobierno lo dictó así y era normal. Entonces, muy curioso ese tema. Eso que estás diciendo, John, es muy importante por lo siguiente, y lo utilizo como para eso que estás, digamos, ese comentario que estás haciendo para aclarar un poco también esto que estamos diciendo y relacionarlo con lo que hemos venido viendo. Y lo siguiente, fíjate, una crítica tradicional de los ius positivistas a los ius naturalistas, que de hecho ya nosotros respondimos a esta crítica, no lo voy a hacer hoy, es que confundimos derecho y moral, ¿no? Y ya explicamos nosotros por qué esto no es así.
Lo interesante de la cuestión es que realmente son ellos los que terminan posibilitando esta confusión. Me explico, que es precisamente lo que estás diciendo. Si nosotros decimos, como decimos los naturalistas, que existe algo que se llama derecho, y en especial algo que se llama derecho natural, es decir, hay algo que por naturaleza es derecho, y que como realidad lo podemos distinguir de las otras realidades, es decir, podemos distinguir de manera natural qué es derecho de lo que no es, y cuáles son nuestros derechos de cuáles no lo son. Si eso es así, pues nosotros podemos también con mucha claridad distinguir aquello que haría parte de lo moral y aquello que haría parte del derecho, que fue precisamente las últimas dos clases donde explicamos la diferencia que hay entre derecho y moralidad y cuál es la relación en especial entre derecho natural y la pregunta por la vida buena, que sería la pregunta de la moral. Y hicimos esa distinción. Pero imaginemos por un instante ese mundo en el que creen vivir los positivistas, que es un mundo en el que no hay un derecho natural, es decir, no hay un orden por naturaleza en las relaciones de los hombres. Es decir, no hay nada que se le deba a otro hombre de suyo, por el simple hecho de ser hombre, no hay nada que se le deba. Y aquello que nosotros le debemos a los otros hombres, el orden de relación con los otros hombres es única y exclusivamente convencional. Es aquello que nosotros nos pongamos de acuerdo, ya sea a través de una costumbre o a través, por ejemplo, hoy en día de los distintos mecanismos de legislación del Estado y de creación de normas del Estado. En fin, lo único que existiría es el orden convencional, los órdenes artificiales. Si eso es así, fíjense ustedes que cualquier cosa puede ser parte del derecho. No hay límite alguno, porque no existe nada aquello que nosotros podamos llamar derecho por naturaleza y por lo tanto no hay ningún criterio para decir qué es derecho y qué no lo es. En este caso, quien define el orden artificial, el orden convencional, pues él define lo que es el derecho. En nuestro caso y en nuestra época, quien define eso es el Estado, luego lo que el Estado diga será derecho. Y el Estado podrá decir que hoy sea derecho una cosa que hace 50 años no era derecho, y al revés, el Estado podrá decir que hoy deje de ser derecho una cosa que hace 50 años era derecho. O cada día lo podría, en principio, digamos, llevarlo al extremo, el Estado ir cambiando aquello que es derecho. Y de hecho así sucede. Pues bien, ¿cuál es la consecuencia de eso? Lo que nos está diciendo John. Y es que tarde que temprano, y esto va a ser, digamos, irremediable, ¿qué va a suceder? Que simplemente se va a empezar a unificar de manera, digamos, la moral pública se va a volver sinónimo del el derecho. Y entonces lo bueno y lo malo lo tiene que definir siempre es el Estado. O sea, el Estado se convierte en quien define lo bueno y lo malo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando se salen a hacer entrevistas en la calle o se le pregunta a la gente o uno en las conversaciones, digamos, cotidianas, la gente le pregunta a uno, ¿usted está de acuerdo con el aborto o no? Esa pregunta va implícita en la pregunta. En primer lugar, si a uno le parece bueno o no, pero si uno responde, no, a mí me parece malo o me parece bueno, dependiendo pues de la respuesta que dé la persona, va incluida el si debe ser legal o ilegal. Fíjense ustedes, por ejemplo, que le preguntan a la gente, ¿usted está de acuerdo con las corridas de toros? La pregunta no es si a uno le gusta o no le gusta. Claro, no, no me gusta, me parece malo, pero lo que implica realmente, y por eso yo creo que va a haber una ley que las prohíba. Va implícita en la pregunta y en la respuesta de la gente esa idea. Eso es lo que revela es precisamente una confusión entre derecho y moral. Porque podría suceder, por ejemplo, que a mí me pareciera moralmente malo las corridas de toros. Me parecería que los hombres no debemos tratar a los animales de esa manera. Le podría parecer a alguna persona por distintas razones. Me parece malo que se le haga eso a un animal, al toro. Eh, de ahí no se sigue que uno pueda prohibirle a otro ser humano hacer lo mismo, porque lo que sea que estén haciendo esos seres humanos, que les gusta, ¿no? Las corridas de toros, pues no se lo están haciendo a ningún ser humano, se lo están haciendo a un animal. Y un animal no es lo mismo que un ser humano, es decir, un animal no es una persona. En ese sentido, si a mí me parece malo, lo que yo tendría que hacer para que mi posición moral fuera respetable es respetar el derecho natural, respetar los derechos naturales de las demás personas. Por lo tanto, si yo quiero eliminar esa práctica, tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que persuadir a los demás seres humanos que no hagan eso, o podría yo ofrecerles plata para que no lo hagan. Decirle, mire, usted, señor ganadero,
¿cuánta plata me pide usted a mí, por ejemplo, para que no venda los toros a la plaza de toros y hagan corridas de toros y cosas de ese estilo? Yo le doy a usted más plata. Esa sería una forma. O intento persuadirlo y intento convencerlo. Fíjense ustedes que desde el planteamiento naturalista jamás confundimos qué es derecho, especialmente qué es derecho natural y qué es moral y cuáles son las preguntas morales. Precisamente porque estamos afirmando nosotros que hay una cosa en el mundo que llamamos derecho. En cambio, para los positivistas, donde el derecho es simplemente un orden artificial, pues cualquier cosa puede ser derecho. Y cualquier postulado moral se puede volver derecho y cualquier cosa se puede volver derecho o dejar de serlo. Y en ese sentido, aunque ellos no lo quieren así, ojo, los positivistas no quieren esto de ninguna manera y ellos intentan de manera muy juiciosa distinguir entre derecho y moral y lo hacen. Yo no estoy criticando aquí, entiéndase bien, yo no estoy diciendo acá que los positivistas no distinguen entre derecho y moral, lo hacen y lo hacen muy bien. Yo lo que estoy diciendo es que irremediablemente, cuando nosotros decimos que el único derecho es el orden artificial que en nuestro caso impone el Estado, por ejemplo, terminamos en la práctica confundiendo derecho y moral y al final no hay diferencia. Y lo que nos encontramos nosotros es con los distintos grupos de presión en la sociedad queriendo imponer su moralidad a los demás. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos hoy un grupo de animalistas y ambientalistas muy activos que quieren imponerle su moralidad a las demás personas, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Precisamente porque hemos olvidado esa distinción entre derecho natural y orden artificial y hemos olvidado nosotros esa distinción pues que estamos haciendo acá. Así que te agradezco, John, pues por esa pregunta que nos permite aclarar un poco esto de lo que estamos hablando. Entonces, a manera de conclusión, repetimos, el derecho natural hemos dicho que no es otra cosa que el orden de las personas naturales. Y como las personas naturales tienen derechos por naturaleza, pues podemos nosotros entonces definir el derecho natural también como el orden de los derechos naturales de las personas. Esa es otra y así vemos nosotros cómo hay una relación entre el concepto de derecho natural y derechos naturales, pero manteniendo esa distinción conceptual. Son conceptos distintos, pero íntimamente relacionados. Creo que Escapismo pidió la palabra, o no sé si ya respondí a lo que Escapismo iba a preguntar. No, profe, buenas noches. Buenas Yo le noches. tengo yo le tengo una pregunta referente justamente a la naturaleza del derecho. Y en este caso, en vez de hablar de particulares, quiero citar algo que para mí es importante en este momento, digamos, por tradición. Por esta época, hace más de 2000 años, se dio el conflicto entre el mundo helénico, el mundo griego y el mundo judío. Esa guerra entre los judíos y los griegos terminó mal para los judíos hasta que dentro del conflicto militar se retoma el control del templo, que es lo que se celebra en estos días, la Hanukkah, el segundo día. Dentro del derecho es legítimo justamente que un grupo de personas defienda justamente esos intereses, eh, digamos, personales sobre lo religioso, sobre lo social, sobre lo político, sobre la moral, aún cuando se tiene que justamente terminar con la vida del otro, que fue justamente lo que pasó, porque los judíos tuvieron que matar a otros judíos y tuvieron que matar a griegos para poder volver a restaurar el orden que tenían. Entonces, la pregunta es si en ese caso el uso de la violencia es legítimo o no lo es. A ver, en ese caso, como en cualquier otro caso, se aplican siempre los mismos principios. En ese sentido, hemos dicho nosotros, de manera muy clara, que el uso de la fuerza solamente está justificado cuando se trata de evitar que se rompa el orden natural. Diríamos hoy, empecemos a decir nosotros, se trata de evitar que se irrespeten los derechos naturales, o si ya se ha cometido la agresión, ya ha tenido éxito la agresión y se ha, digamos, se ha violado el orden natural y los derechos naturales, para restablecer el orden, para restablecer el respeto a los derechos naturales. Solamente en esas dos situaciones está justificado el uso de la fuerza. En ese sentido, hay que hacer una claridad adicional, y es
no solamente entonces está justificado el uso de la fuerza, sino que en el uso de la fuerza justificado hay también unos límites. Es decir, el límite del uso de la fuerza va guiado por el restablecimiento del orden natural. Es decir, a la hora de yo utilizar la fuerza de manera justificada, yo me estoy defendiendo, yo estoy restableciendo un derecho. Yo no simplemente es que puedo utilizar la fuerza como a mí me parezca, sino que precisamente, así como hay un límite en cuándo se puede utilizar la fuerza, hay un límite en el uso de la fuerza. Porque el límite, ¿cuál es? ¿Cuál es la justificación? Es restablecer el derecho. Entonces, yo no puedo ir más allá. Entonces, con estos dos criterios, ¿cuándo está justificado el uso de la fuerza? Ya lo dijimos. ¿Cuáles son los límites de uso de la fuerza? Ya lo dijimos. Ambos límites vienen dados por el derecho natural mismo. Entonces, lo que hacemos es nosotros esos principios generales los aplicamos al caso concreto que usted quiera. Por ejemplo, podría ser, digamos, a esta guerra que hubo entre unos judíos y, en este caso, sus conquistadores helenos, ¿no? Sus conquistadores griegos. Entonces, lo que empezamos a ver nosotros, nos empezamos a preguntar es, bueno, ¿quiénes están agrediendo a quién? Por ejemplo, ¿quiénes están agrediendo a quién? O sea, lo primero que nosotros tenemos que distinguir para saber quiénes, si se está utilizando la fuerza de manera legítima o no, ¿no? Porque lo que estamos viendo, digamos, a primera vista es una gente matando a otra. Entonces uno diría, bueno, aquí hay una gente matando a otra, listo. O una gente utilizando la fuerza contra otra, listo, muy bien. La pregunta es, ¿cuál de los dos es el agresor y cuál de los dos es el agredido? ¿Cuál es la víctima y cuál es el victimario? Porque una vez nosotros establecemos eso, podemos empezar a decir, ok, estos se están defendiendo o estos se están agrediendo. Entonces, la primera cosa que nosotros nos podemos preguntar y empezamos a ver, bueno, ¿quiénes son los dueños de la tierra? Ya empezamos a ver, ¿verdad? ¿Quiénes son los propietarios? Porque una vez yo sé quiénes son los propietarios, por ejemplo, esto es un criterio, vemos quiénes son los invasores que están llegando ahí. ¿Quiénes están llegando ahí a invadir? ¿Ya? Por ejemplo, fíjense ustedes en las protestas que hubo en Colombia, con esta gente de primera línea y todo esto, la pregunta es, ¿quién se estaba metiendo al barrio de quién? Y ahí uno se empieza a dar cuenta cuál es la parte agresora. ¿Quién está llegando al sitio donde vive otra gente? ¿Y quiénes no viven ahí? Ya eso le empieza a dar uno una noción de quién está agrediendo a quién, porque se trata de una realidad del mundo. Podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Se están cobrando impuestos? Porque los impuestos evidentemente es un cobro coactivo, es decir, se está obligando a alguien a que le entregue uno algo, es decir, uno literalmente le está robando a una persona una cosa. Entonces, ¿quién establecía impuestos? ¿Quién cobraba impuestos? Entonces decimos no, en este caso eran las autoridades griegas quienes estaban cobrando impuestos a ciertas personas. Entonces vemos nosotros e identificamos la parte agresora y decimos, estos otros estaban defendiendo, se estaban liberando. Muy bien. Ahora bien, en esa liberación, en ese, digamos, acto de defensa, digamos, el uso de la fuerza tiene que ir limitado por el restablecimiento del derecho y no puede ir más allá. Habría que ver cómo hicieron la guerra esos judíos, estudiar el detalle. Yo no conozco esa historia, digamos, en el detalle que quisiera para poder entrar a ver si siempre se defendieron dentro de los límites del orden natural o si en esa guerra cometieron a su vez ellos otros crímenes, ¿no? Eso habría que verlo, ¿sí me explico? Entonces, porque uno puede distinguir crímenes de parte y parte, habría que ver, ¿no? Entonces, yo ahí ya yo no sabría, ni me voy a decir acá. Y habría que ver también si luego de terminada la guerra, ellos a su vez no se convirtieron en agresores. Voy a poner un ejemplo que conozco un poco mejor. Piensen ustedes, por ejemplo, en la guerra de independencia. Sin lugar a dudas, ¿no? El rey de España y su poder político eran unos poderes y unas autoridades injustificables, tiránicas. Y en ese sentido estaba justificado independizarse o querer, digamos, defenderse de una agresión de ese estilo. Ahora bien, cuando nosotros examinamos las acciones que realizó, por ejemplo, Simón Bolívar y el Ejército Libertador, nos damos cuenta que si bien el actuar o el defenderse o el, digamos, hacerle la guerra a la monarquía española estaba justificada, durante esa guerra, a su vez, el Ejército Libertador se convirtió en un nuevo agente de agresión. Me explico. Todos hemos leído, por ejemplo, en la historia, cómo hubo muchísimas personas a quienes el Ejército Libertador le confiscó por la fuerza su propiedad y nunca se reparó ese daño.
hemos leído también cómo, sobre todo a muchos indígenas, se los obligó a ser parte del Ejército Libertador en contra de su voluntad, es decir, se los reclutó forzosamente. Y hemos visto también cómo luego de que se libró la guerra de independencia, no solamente el país no quedó libre de tiranos, sino que se estableció un nuevo tirano en Bogotá. Entonces pasamos de la tiranía del monarca español a la tiranía de los órganos de la República en Bogotá. Entonces, al final uno ve, bueno, estos eran dos grupos agresores que se pelearon entre ellos y que al final los mismos explotados quedamos bajo, digamos, la suela de la opresión de estos poderosos. Entonces, fíjense que nosotros estamos distinguiendo en estos casos quiénes son agresores, quiénes son agredidos, quiénes tienen justificación de utilizar la fuerza, pero a la hora de utilizar la fuerza, dentro de los límites del derecho natural, no pueden, digamos, salirse de estos límites, porque si lo hacen, se convierten a sí mismas a su vez en agresores. Y así tendríamos nosotros cada caso histórico que examinarlo para distinguir, pues, cuando se están violando esos límites. Normalmente en la historia, cuando se dan este tipo de guerras entre pueblos o entre grandes organizaciones políticas, mejor que entre pueblos, digámoslo de manera más correcta, suele haber injusticias de parte y parte. O sea, uno puede distinguir normalmente, digamos, una parte que es más agresora que otra, ¿no? Y en ese sentido entender de qué parte está, digamos, el ejercicio defensivo de la fuerza. O sea, claramente, por ejemplo, en el Ejército Libertador uno ve una justificación del uso de la fuerza, pero suele ocurrir que ese ejercicio legítimo de la fuerza se termina corrompiendo y termina a su vez convirtiéndose en una fuerza agresora. Eso es lo que ha solido suceder en la historia y por eso históricamente uno siempre encuentra como una doble visión, ¿no? O sea, una visión donde le dicen a uno, mire, es que estos son los buenos o estos son los malos, y a veces dicen, no, los malos son los buenos, ¿sí? Porque hay agresión de parte y parte precisamente por lo que acabamos de decir. Esto es más difícil en las relaciones personales. En las relaciones personales suele ser más fácil distinguir con claridad quién es el agresor, quién es la víctima y también los límites de esta agresión. Pensemos en el trato de cada uno con un ladrón o con un intento de asesinato, es mucho más fácil distinguir, ¿no? Pero ya cuando tenemos estos grandes agregados de personas y van de por medio estas organizaciones políticas, la cosa se suele volver muy confusa. Y es normal que sea así, porque normalmente estas organizaciones políticas, fíjense ustedes que lo vimos nosotros en otras de nuestras clases, estas organizaciones políticas tienen como objetivo precisamente confundir de manera sistemática las responsabilidades jurídicas. Entonces no hay de sorprendernos que eso suele pasar. Pero obviamente siempre se puede distinguir cuál es la parte agresora. Por ejemplo, en el caso de la guerra, de esta guerra de los judíos contra, digamos, las autoridades griegas, evidentemente ahí vemos nosotros que en ese levantamiento que hubo de parte de los judíos, hubo una justificación de parte de ellos, porque los invasores eran los otros, quienes estaban cobrando impuestos eran los otros, ¿no? Y en ese sentido, pues había una justificación clara de liberarse de esa opresión. ¿Cómo hicieron en la guerra los judíos y qué hicieron después de que lograron su libertad? Ya habría que estudiarlo y ver si se convirtieron nuevamente ellos a su vez en estas autoridades, se convirtieron a su vez nuevamente en agresoras o no. Esa sí ya es otra pregunta, pero entienden ustedes cuál sería la manera digamos, de entender la situación. Ya te doy la palabra a Mónica, le doy la palabra a escapismo que quiere, digamos, volver a preguntar. No, profe, de pronto para dar un poquito de contexto al conflicto, en realidad el motivo principal no fue tanto el tema de los impuestos, sino la imposición de un modo de vida más griego a los judíos. Los judíos y los griegos tenían muchas diferencias en su forma de vivir, sus comportamientos, sus hábitos, digamos, sociales. Y dentro de eso, el tema justamente de la circuncisión estaba mal visto para los griegos, lo veían de una mala forma, y otras tantas otras cosas, ¿no? Entonces, el tema ahí de los sacrificios en el templo y otros agregados son el verdadero trasfondo del conflicto entre los griegos y los judíos. Eso y que Antíoco, que como tal significa soy Dios encarnado en lenguaje griego,
pues se declaró Dios sobre los hombres y sobre los judíos y quería que se le alabara. Entonces, pues básicamente la persecución era para que dejaran de ser judíos, dejaran de creer lo que creían y que aceptaran unas nuevas formas de vida y unos comportamientos que ellos no compartían de ninguna forma. Claro, claro, ahora no. Obviamente yo no quise hacer énfasis en ese aspecto religioso, no porque no fuera importante, pues en efecto, obviamente, eso fue, digamos, como que lo que causó el estallido cuando Antíoco empezó a hacer estos sacrificios en el templo, a Zeus y cosas de ese estilo. Obviamente a los creyentes que había en esa época, pues esto les causó el mayor horror, pero lo que había detrás de eso, digamos, el querer imponer una cierta moralidad, que sería una moralidad griega y una religiosidad griega, fíjese que se impone esa moralidad no se da, llamémoslo de esta manera, simplemente por medios morales. O sea, no es simplemente, no, mire, esta es nuestra religión griega, síganla, sino que están utilizando medios políticos, ¿ya? Entonces, ese es el punto. O sea, el punto es que a la hora de nosotros reconocer una agresión, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, es que los ambientalistas están haciendo algo injustificado, nosotros, desde el punto de vista jurídico, para justificar el uso, digamos, defensivo de la fuerza que nosotros en principio tendríamos contra los ambientalistas, no vamos a hacer referencia en primer lugar a la verdad o falsedad de sus creencias morales o a la moralidad o inmoralidad de su moralidad. No, digamos, no haríamos referencia nosotros directamente a eso, sino que nosotros habríamos, porque nosotros lo que haríamos referencia es a si ellos quieren utilizar la fuerza para imponernos su moralidad, que es diferente, ¿ya? Y en ese caso sería lo que habrían intentado hacer este Antíoco, ¿no? Y en general, digamos, las autoridades griegas contra ciertos judíos creyentes, ¿no? Estarían imponiéndoles su moralidad pero esa imposición se haría a través de medios antijurídicos. Es decir, donde está la agresión no es simplemente en el deseo de yo, no es que yo tengo tal moralidad, sino en cuando yo quiero utilizar la fuerza para obligar a alguien a hacer algo. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar, esto no necesariamente tiene que ver con el caso, pero me voy a inventar, mire, si usted quiere entrar al templo, entonces usted tiene que hacer tal cosa, o usted para poder tener una propiedad, usted tiene que hacer tal otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo, ahí ya nos damos cuenta que hay una agresión sobre el orden natural y sobre los derechos naturales, y en ese caso, entonces hay una justificación del uso de la fuerza. Ese es el punto, ¿ya? Sí, o sea, uno no puede imponer una moral. Fíjense usted, yo no puedo obligar a ver, de pronto lo he dicho con mucha confusión, pero para decirlo así, fíjense ustedes que un ambientalista no puede obligarlo a uno a creer que comer carne es malo. Él no puede obligarlo a uno a eso, porque para eso tendría uno que metérsele en la cabeza y cambiarle a uno la forma de pensar. Y eso no lo puede hacer nadie. Es decir, yo no me puedo meter en la cabeza de nadie a obligarlo a pensar de una manera distinta. Eso no lo pueden hacer los ambientalistas, no lo pueden hacer los políticos, no lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer nadie. Muy bien. Pero lo que uno sí puede hacer es prohibir, por ejemplo, que se compre y se venda carne. O yo sí puedo poner unos impuestos muy altos sobre la venta de carne. O yo sí puedo poner una serie de leyes supremamente restrictivas para criar ganado y vender carne. Y así sucesivamente. Fíjense ustedes que detrás de eso hay una moralidad que se quiere imponer. Pero la manera como se impone esa moralidad no es a través de medios morales, sino a través de instituciones jurídicas, es decir, del orden de relación de los hombres. Ese es el punto. Entonces, ahí es cuando nosotros identificamos quién es el agresor. Entonces, cuando yo hacía referencia a los impuestos, no es porque al final, como lo hizo usted correctamente, como que el tema de los impuestos ha sido el detonante del estallido revolucionario en esa época, sino porque esa es la manera como nosotros identificamos, a ver, quién está agrediendo a quién, quién está, digamos, invadiendo el territorio de quién, quién llegó a donde no debía estar. Ah, este es un territorio que es controlado por judíos y aquí tenemos unas autoridades griegas. Ya nos vamos dando cuenta quién fue el que llegó ahí. ¿Qué están haciendo? Ah, están cobrando impuestos. Ah, hay una agresión. Y empezamos nosotros a distinguir las distintas acciones que podrían considerarse agresiones. Y entonces decimos, ah, esta gente estaba justificada en rebelarse. ¿Sí me explico? Fue por eso que lo mencioné y no, digamos, en un deseo de desconocer la realidad histórica que fue por motivos religiosos, sino que esa motivación religiosa, para que haya una justificación, tiene que traducirse en una agresión al derecho natural. Y no basta con que haya una diferencia religiosa para decir usted me está agrediendo. No, es que tiene que la motivación religiosa traducirse
en una agresión al derecho natural, y en este caso, en esa guerra la hubo, claramente, digamos, la había porque había una autoridad política que estaba ejerciendo poder. Entonces ahí había una justificación jurídica motivada religiosamente, de parte y parte, tanto de parte de los griegos como de parte de los judíos. No sé si se entiende mejor esto, Abraham, lo que he querido decir y a los demás. Sí, sí, yo creo que es que tengo la misma visión referente a este punto y otros de lo que inicia, digamos, las rebeldías sociales, se podría decir, no sé, las subversiones políticas frente al Estado y el gobierno. Y es que justamente con John Locke se da de una manera muy similar. El conflicto es no tanto económico, sino religioso. Es bastante de la moralidad, los pensamientos y las costumbres de las personas. No se quieren dejar imponer un sistema. El dinero pasa como un segundo plano cuando se habla justamente de cómo se quiere vivir y cómo se debe vivir. Entonces quería yo recalcar, digamos, esa postura del liberalismo que es justamente respetar la vivencia del otro, la tolerancia Correcto. no solo religiosa, sino lo que hace el derecho natural, que es permitir que muchas moralidades, muchas éticas habiten siempre y cuando no se transgreda ese principio de lo que no me es propio. Correcto. Y fíjense, un ejemplo, digamos, más sencillo, el tema de las corridas de toros. Fíjense ustedes que evidentemente al que le gustan las corridas de toros, o al que vive de eso, al que es torero, o al que tiene su ganadería, etcétera, fíjense ustedes, uno no se le puede meter a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, el animalista, obligarlo a que opine distinto. ¿Qué es lo que sí se puede hacer por la fuerza? Prohibir las corridas de toros, por ejemplo. Prohibir la tenencia de toros, etcétera. Eso es lo que se puede hacer. Entonces, fíjense que la manera como uno impone una moral no es imponiendo una creencia. Uno no puede imponer una creencia. Es imposible imponer en la cabeza de alguien una creencia. Uno lo que puede imponer es ¿qué cosa? Un orden artificial, una norma que ataca ¿qué? Digamos, la conciencia interna de una persona, ¿no? La conciencia interna de cada uno de nosotros es intocable, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros puede ser el prisionero, ¿no? Con los grilletes más pesados y la conciencia de cada uno es libre. Eso es intocable. Lo que sí es tocable es mi cuerpo. Lo que sí es tocable es mi propiedad, mis derechos naturales. Eso sí es tocable. Y por eso ese es el punto. Vea, el punto al final es, usted quiere creer X cosa, créala, pero respete mis derechos. Esa es la razón precisamente por lo que está diciendo, de lo que está diciendo Abraham, que lo vimos en las últimas dos clases, que el derecho natural permite una pluralidad de moralidades, siempre y cuando toda esa pluralidad de moralidades, que incluso pueden ser opuestas entre ellas, tengan como punto de partida el respeto al derecho natural. Es decir, el derecho natural es la condición de validez de cualquier moralidad. Y en una sociedad libre, por eso el derecho natural también es el orden de convivencia, se le llama el orden de convivencia, pueden convivir una pluralidad de moralidades, siempre y cuando se respete el derecho natural. Es decir, fíjense, yo puedo ser ambientalista, yo puedo ser ambientalista. O sea, ser ambientalista no es una moralidad de entrada injusta. Se vuelve injusta si yo quiero ¿qué? Violar los derechos naturales de una persona que no piensa como yo. Por ejemplo, yo soy animalista y creo que las corridas de toros son malas, suponiendo. Me parecen malísimas las corridas de toros y una inmoralidad. Perfecto, pero yo respeto al otro. Es una moralidad válida. ¿Y yo qué hago? Yo escribo artículos para convencerlos de que dejen ir, ¿no? Yo salgo con pancartas y les digo, mire, ustedes son unos asesinos, e intento convencerlos de que eso que están haciendo es una inmoralidad y de que eso, como están tratando a los animales ahí, es algo malo. Bueno, pero no hago nada más. Si a eso se limitan los ambientalistas, es decir, a intentar persuadirnos, no están haciendo nada criticable. Nos estarían tratando como personas, aquellos que no compartimos su moral. Pero eso no es lo que ellos quieren hacer simplemente. Ellos no solamente quieren criticar lo que hacemos algunas personas, sino que quieren obligarnos a no hacer aquello que a ellos les molesta. Entonces, por ejemplo, a ellos les molesta que comamos carne y entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren prohibirnos o hacernos muy difícil y muy costoso el que comamos carne. Entonces, ya es distinto. Y ahí es donde está la agresión. Y esa agresión se manifiesta es a través de instituciones jurídicas. Ese es el punto. Y por eso, para distinguir la agresión, necesitamos el concepto de derecho natural y derechos naturales. Sin ese concepto previo,
no podemos nosotros definir qué es agresión. Y caemos en lo que le pasa hoy en día a la gente de izquierda y en general a los estatistas, donde agresión es cualquier cosa. Cualquier cosa es una agresión. Y al final, quien define quién es agresión es el Estado. Entonces, el Estado define como agresión cualquier cosa, y como el Estado define como agresión cualquier cosa, pues entonces cualquier cosa se puede volver una justificación para dominar a otro. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay una cantidad de cosas que no son agresiones, el Estado las define como agresión y entonces ya se justifica el uso de la fuerza contra esa persona. Es un método súper eficiente de dominación y de imposición. Muy peligroso y que nosotros por eso queremos distinguir. Agresión no es cualquier cosa. El uso de la fuerza no está justificado en cualquier caso, sino solamente en el marco del respeto del derecho natural y los derechos naturales. Eso es muy importante. Bueno, muy bien. Mónica, le damos la palabra. Perdón, Mónica, por la demora y No, gracias por tu tranquila. paciencia. No, mi pregunta va referente cuando hablaste del derecho a la propiedad como un derecho natural y el problema, por ejemplo, que tenemos los indígenas en el Cauca, que precisamente lo que ellos reclaman es que ellos eran los dueños originarios. Entonces, si tú vas hacia atrás, me imagino que en algunas zonas ellos eran los... Entonces, ahí cómo, porque esa es la justificación que ellos dan, que ellos eran los ocupantes de estas tierras y que nosotros somos unos invasores, o sea, nosotros somos los agresores. Pero como eso fue algo que pasó hace tanto tiempo, ¿cómo se maneja allí? O sea, mi pregunta es, ¿de alguna manera ellos podrían tener un argumento válido o no? Es mi Claro que pregunta. podrían tener un O argumento sea, válido. si hablamos del derecho natural y el derecho a la propiedad es un derecho natural y ellos eran los ocupantes, lo que pasa es que ¿dónde están los límites? Yo estoy segura que ellos no ocupaban toda la tierra, ocupaban algunas zonas, pero ahí viene el problema, cómo hacemos los linderos o los límites de esas zonas. Claro, entonces es muy importante dos cosas. En primer lugar, eh, hay un principio general de derecho, de la ciencia jurídica, y es quien acusa a alguien de algo tiene la carga de la prueba. Es decir, si yo digo, Mónica, tú eres una asesina y tú mataste a mi hermano, una acusación horrible y espantosa, obviamente no eres tú la que tiene la obligación de probar que tú no lo hiciste. No, soy yo que te estoy acusando a ti de hacer algo, que tengo la obligación de probar eso que yo estoy diciendo. Si yo acuso, yo tengo que probar que tú lo hiciste. Y obviamente tú te vas a defender, pero no es lo mismo probar algo que defenderse de algo. Ese, digamos, es un principio jurídico elemental. Es decir, el que acusa tiene que probar, digamos, esa acusación. En ese sentido, si yo estoy diciendo usted señor, o usted señor, o usted señor, me robó mi tierra, pues yo tengo que probar que me robó mi tierra. Y esto implica la segunda cosa. Primera cosa, fíjense que en asuntos jurídicos las agresiones son concretas y no abstractas. No existe una cosa así como que me agredieron. No, hay personas concretas. Pedrito Pérez, el día tal, durante tantos años, durante tantos meses, agredió a Juanito y a Menganito y a Sultanito. Es decir, siempre las agresiones son concretas. Es un hombre haciendo una cosa contra otro hombre. Nosotros, ese es el punto, vuelve y juega, de las responsabilidades y de la distinción de las personas. Nosotros podemos distinguir a los agresores y podemos distinguir sus acciones de manera concreta y podemos distinguir a aquellas personas que son víctimas o, en este caso, digamos, las propiedades que, digamos, tienen que ver acá. Entonces, aquí sucede lo mismo. Las propiedades, uno no es dueño en abstracto. Uno es dueño de un pedazo de tierra concreto, que tiene unos límites concretos, ¿no? Que yo me he apropiado de él o que yo le compré a otra persona. Siempre son, digamos, bienes definidos que se pueden distinguir. En ese sentido, lo que los indígenas no pueden hacer aquí una afirmación general, bueno, no los indígenas, nadie puede hacer no, es que a nosotros como grupo nos robaron y nos quitaron una tierra de nosotros, en general un grupo de gente abstracta, no. Eso así no se puede hacer nada, eso así es un discurso político que busca simplemente justificar que ellos se quieren quedar con unas tierras. No, no. Ellos tienen que decir, mire, mi antecesor de hace 200 años o de hace 300 años, y yo entonces muestro mi cadena sucesoria, mire, yo soy hijo de tal, yo soy hijo de tal, yo soy hijo de tal, y entonces muestro hasta que llegué al fulanito que sufrió la víctima, listo. Fulanito de tal sufrió una agresión. ¿De parte de quién? De Pedrito.
Pedrito cometió esa agresión. Mire, aquí están las pruebas de esa agresión. Y si eso se puede probar y se prueba en un juicio, pues hay que entregarles el pedazo de tierra a aquellos que se le robaron la tierra, ¿no? A pesar de que Pedrito esté muerto, Así, claro. porque Porque, esa fue la ahora base, bien, como se ahora creó bien, ahora bien. Luis, esa no es la base en la que se creó el Estado de Israel, que los judíos ocupaban ese espacio en la antigüedad. Y esa fue la justificación para crear el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, y por eso Por el eso estamos en Estado de el Israel, conflicto que no va a tener solución nunca. y por eso el Estado de Israel como organización política, al igual que todo Estado, es injustificable. Es decir, no solamente el Estado de Israel, sino que todos los estados hemos tratado de mostrar y seguimos intentando demostrar desde el punto de vista del orden natural es injustificable. Claro está, es injustificable. O sea, el Estado de Israel es injustificable, como cualquier otro Estado, como el Estado palestino es injustificable, y de hecho ese es el conflicto que hay ahí. El conflicto es un Estado que se quiere imponer, otro Estado que se quiere imponer, y dos Estados que no se reconocen mutuamente. Especialmente ahí, en ese caso, especialmente el Estado palestino no quiere reconocer al Estado de Israel. Entonces hay un conflicto, pero es un conflicto entre Estados. Claro, ese es un problema. Perdón, profe, yo hago la aclaración como tal, no existe un Estado palestino. Palestina no tiene una organización política o jurídica. En realidad, los que, digamos, manipulan y controlan a esta población son potencias de otros países, entre ellos Arabia Saudita, Irán y algunos países árabes. Sí, pero, Pero o sea, es decir, Estado puede ser que de palestino manera no hay, formal ante la no hay ONU un no haya un Estado. Estado reconocido, pero desde el punto de vista de la definición conceptual, en los territorios palestinos hay una organización que detenta el monopolio de las armas, el monopolio del derecho, etcétera, así sea muy débil, Pero así entonces sea no en sería el alianza con Estado otras palestino, autoridades. sería Al Qaeda Bueno, y no ISIS. interesa. Eso es que, por ejemplo, en Colombia, los sitios que las FARC o los paramilitares o quien quiera controlan, pues ellos son la autoridad política ahí. Es decir, o sea, eso no, o sea, aquí no estamos haciendo, digamos, definiciones desde el punto de vista de lo que la ONU considera un Estado o lo de que la Constitución, digamos, de Colombia considera un Estado. Aquí estamos hablando desde la realidad. Es decir, llamamos Estado es a una organización que detenta ciertos poderes, ¿ya? Entonces, ahí hay un conflicto en Por Israel eso, por eso, entre instituciones que detentan ciertos poderes y que unas no se reconocen a otras y así sucesivamente. Ya, esa es la por eso, realidad. por eso lo remarco, porque no hay un Estado soberano en Palestina. Palestina es controlada desde afuera y por grupos que operan dentro de ella, que son grupos militares, normalmente radicales, que usan a la población civil como escudo para todo este tema, lo que se hace Sí, o desde ahí. sea, sí, pero, no pero Abraham, precisamente, o sea, hay alguien que ejerce el poder en esos territorios palestinos. Hay alguien que tiene eso, hay unas instituciones que uno puede distinguir. Esas organizaciones que detentan el poder, pues llamémosla nosotros, vamos a llamarla Estado. Así de manera internacional no se reconocen como Estado, pero en la realidad, hoy en día hay una gente que tiene el poder en esos territorios, ¿o no? Sí, 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 claro, pues son grupos radicales. Bueno, pero es que ¿quién dijo que porque sean grupos radicales no son estados? Son estados. Es decir, o sea, son organizaciones que detentan ciertos poderes. Ese es el punto. Y que no aceptan otras organizaciones. Es decir, que tienen una pretensión monopolística en ese territorio, que no aceptan otras organizaciones distintas a las de ellas. ¿Ya? Eso es un Estado. ¿Ya? Entonces, pues ahí hay un Estado. Ah, que la ONU no lo reconoce como Estado. No, a mí no me interesa la ONU. O sea, de cuando acá la ONU está por encima de la realidad misma. A mí lo que me interesa es la realidad misma. Entonces, ahí hay Estado. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, no sé, Mónica, si me explico. Entonces, ¿qué es lo que sucede el problema con los indígenas? El problema con los indígenas es que son simplemente unas exigencias en abstracto donde ellos se ponen como víctimas en abstracto y donde hay unos victimarios en abstracto, pero que al final lo que ellos quieren es quitarle una tierra a otros. A nosotros así no. A usted está afirmando que, dígame quién, dígame cuál es el lote, me lo va a definir. Mire, este lote aquí, con estas fronteras, con estos límites, en tal día, tal año, nos quitaron esta tierra. Ah, bueno, entonces ahí ya empezamos a hablar y usted prueba eso. Ah, no se puede probar. O sea, ojo,
la justicia, o una cosa es el orden natural y los derechos naturales, y otra cosa es el proceso de hacer justicia. Y en el mundo muchas veces es imposible probar las injusticias que otros han cometido. Y en ese sentido es posible en el mundo humano salirse con la suya. Nadie ha negado eso. Es posible que criminales se salgan con la suya. Es decir, que criminales cometan una injusticia y al final, digamos, se salieron con la suya y fue imposible castigarlos o probarles que ellos cometieron ese asesinato o ese robo. Eso es posible. La justicia humana es imperfecta. Pero eso no quita el hecho de que si yo voy a acusar a alguien de haber hecho algo, pues yo tengo que probarlo. Porque si no, pues sería muy fácil. Nos ponemos a acusar a gente inocente de haber hecho cosas y entonces, pues posiblemente porque yo lo acusé, entonces ya es un criminal. No. Es decir, los defectos o limitaciones de la justicia humana no son una justificación para desconocer la justicia, ¿no? Ni los principios de justicia ni los principios del derecho natural. No, porque entonces ahí ya es la negación misma de la justicia. Entonces, yo afirmo que me robaron una tierra, usted lo prueba. ¿Quién cometió la agresión? ¿Cuál fue el terreno? ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se hizo? Etcétera. Y yo pruebo eso. Y si se prueba eso, yo tengo derecho a una reparación, sin lugar a dudas. Usted no puede probar eso porque o no ocurrió o porque pasó hace tanto tiempo que ya es imposible probar eso, pues entonces usted no puede probar nada. Y no está probando nada. Ahora, yo aquí creo que en el caso de los indígenas, realmente, yo personalmente, sin haber estudiado la cuestión, yo creo que aquí lo que hay es fundamentalmente una motivación política. Ellos se quieren apropiar de unas tierras que les gustaría tener y obviamente ellos no pueden probar que hubo esas agresiones hace X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, pero habría que ver, si están diciendo eso, bueno, que lo prueben jurídicamente, pero eso es un proceso jurídico y no político, que es como se presenta hoy en día. No, es que ancestralmente les pertenecía a ellos, ¿no? Eso en ciencia jurídica no existe. Usted prueba que usted es el dueño. O sea, ya, ese es el punto. ¿Listo? A ver, Clarísimo, antes de darle clarísimo. la palabra a Escapismo, a Daniel. Pero les ruego que si tienen estas preguntas las podemos hacer un poco más adelante. Quisiera terminar el tema de hoy. Entonces, que se hagan preguntas concretas y si la pregunta no es directamente relacionada con lo que estamos viendo, guárdense la pregunta para la segunda parte. ¿Listo? Daniel. No, profe, es un apunte sobre el tema, pero entonces, pues, para no extender el debate y acabar la clase, mejor Ajá. acabemos y ahorita, pues, me recuerda. Es Perfecto, listo. precisamente Entonces la empezamos en la protesta sesión de que hemos preguntas y respuestas, empezamos con Daniel. ¿Listo? Daniel, no se lo olvide, con usted empezamos. ¿Listo? ¿Escapismo? No, no, pues voy a hacer sobre lo que se está tocando en este momento de los indígenas, pero igual lo voy a dejar para la Perfecto, segunda. entonces empezamos. Primera pregunta la hace Daniel y la segunda pregunta la hace Escapismo. ¿Listo? Muy bien, entonces terminemos con el tema de hoy. En la actualidad es más frecuente hablar de derechos a hacer algo, ¿no? Derecho a hacer ciertas cosas que de ciertas cosas materiales siendo derechos. Esto es muy importante. Ojo, esto es lo más importante, digamos, la aclaración más importante que podamos hacer hoy y que, no se preocupen, la seguiremos haciendo a lo largo de las próximas clases, ¿no? Y especialmente cuando hablemos, por ejemplo, de los derechos que consagra la Constitución o los derechos que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos, explicar qué es lo ilegítimo que hay ahí, vamos a volver a hablar de esto. Pero aquí es algo muy importante. Fíjense que hoy en día, cuando hablamos de derecho, nosotros solemos hablar de derecho a, ¿no? Y es derecho a hacer algo, derecho a exigir algo, ¿no? Esa es la manera como entendemos nosotros siempre los derechos, ¿no? Yo tengo derecho a esta cosa, yo tengo derecho a esta otra cosa. Nosotros estamos diciendo, esa no es la manera correcta de empezar a hablar del tema. Nosotros no debemos hablar de derecho a hacer tal cosa, sino que nosotros estamos hablando de ciertas cosas como nuestros derechos. Miren la diferencia. Yo entiendo, cierta cosa es mi derecho. Fíjense que es muy diferente decir, yo tengo derecho a hacer esto, a hacer esto, a hacer esto, otro, y vamos a ver cuál es el sentido de hablar así. A decir cómo hemos definido nosotros las cosas. Hay ciertas cosas que nosotros controlamos por naturaleza. Hay ciertos medios de acción que están bajo nuestro poder. Y aquellas cosas que nosotros controlamos, las llamamos derechos. Aquellas cosas que controlamos por naturaleza, las llamamos derechos naturales. Hay una diferencia muy grande entre decir derecho a, en el sentido de derecho a hacer cierta cosa o exigir cierta cosa, a decir cierta cosa es mi derecho. Por ejemplo,
ese terreno es mi derecho. Eso es muy distinto a decir, yo tengo derecho a una vivienda. Fíjense la diferencia que hay entre decir, yo tengo derecho a una vivienda o ese terreno es mi derecho. La realidad fundamental de los derechos es esa última. Es decir, cuando hablemos de derecho, lo que estamos diciendo es, aquello es mi derecho, es aquella cosa está bajo mi poder, aquella cosa yo la controlo y por lo tanto es mi derecho. Si la controlo de manera natural, será mi derecho natural. Sigamos acá leyendo. Esta no es una diferencia fundamental, es decir, no es una diferencia esencial. Vamos a ver. Un derecho a hacer algo es un uso jurídico de los derechos propios. En efecto, por ejemplo, si yo digo este lote o este terreno es mi derecho, significa que yo tengo derecho a construir una casa ahí, porque es mío. O yo tengo derecho a cultivar lo que yo quiera en ese lote, porque es mío. O yo tengo derecho a venderlo. O yo tengo derecho a exigir que las demás personas no se me metan al lote a menos que yo los invite. O yo tengo derecho a exigir que las demás personas respeten mi disposición del lote como yo lo quiero usar, etc. Fíjense ustedes que esa expresión de derecho a hacer algo, derecho a exigir algo, no es que niegue lo otro, no. Están relacionadas. ¿Cuál es la relación? Que ese derecho a está fundamentado en el hecho de que aquella cosa es mi derecho. Es decir, porque es mi derecho, es que yo puedo hacer ciertas cosas con él y exigir a otros que me respeten esas cosas que yo quiero hacer y que no hagan ellos a su vez otras cosas con esa cosa. Entonces, cuando el lenguaje de derecho a tiene sentido, no es algo, digamos, que esté mal, pero tiene sentido siempre y cuando estén relacionados o tengan como fundamento un derecho. Repito, por ejemplo, yo digo este terreno o este lote es mío, es decir, es mi derecho. Precisamente como es mi derecho, yo puedo decir tengo derecho a construir una casa ahí y que nadie me impida construirla. Tengo derecho a cultivar lo que yo quiera sin que nadie me lo impida. Tengo derecho a impedirle la entrada a alguien sin que nadie me lo impida y así sucesivamente. ¿Se entiende esta distinción que acabamos de hacer y cómo se relacionan? O sea, ambas cosas, cómo no son lo mismo hablar de lo uno y lo otro y sin embargo, cómo están relacionadas. Esto es muy importante. Sí. Ok. Una persona, ojo con esto, una persona puede usar sus derechos de diferentes maneras. Algunas de estas pueden ser justas, pues respetan el derecho natural y los derechos de los otros, mientras otras no pueden no serlo. Claramente sería inconsistente desde el punto de vista del estudiante del derecho natural afirmar que los usos justos e injustos de los derechos naturales propios son igualmente respetables. Por lo tanto, el que tú debas respetar mis derechos naturales, por ejemplo, mi cuerpo, no implica que debas permitirme usar mi cuerpo para destruir el tuyo, ni tampoco para pisar tu jardín de vegetales. Es aconsejable entonces tener presente que, aunque algunas cosas son mis derechos naturales, de ahí no se sigue que tenga el derecho natural de hacer esto o aquello. ¿Ve? Esa distinción es muy importante. Fíjense, pongamos el caso de mi cuerpo. Sin lugar a dudas, mi cuerpo es algo que está bajo mi control de manera natural. Y en ese sentido podríamos decir que mi cuerpo es mi derecho natural o mi cuerpo es uno de mis derechos naturales. Perfecto. Y en ese sentido, yo puedo decir, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo esto o lo otro. Yo puedo decir eso. Muy bien. Ahora bien, esto no implica, ojo, que yo pueda entonces hacer lo que yo quiera. Evidentemente, si yo con mi cuerpo lo que quiero hacer es pegarte, o si yo con mi cuerpo lo que quiero hacer es matarte, o si yo con mi cuerpo lo que quiero hacer es violarte, pues evidentemente el agredido tiene todo el derecho a defenderse. Porque hay que distinguir, una cosa son los derechos naturales y otra cosa son las acciones que nosotros hacemos con esos derechos naturales. Por ejemplo, una cosa es mi cuerpo como derecho natural y otra cosa es lo que yo hago con mi cuerpo. O lo mismo, si yo tuviera un arma, yo puedo decir, digamos, el arma es mía, es mi derecho. Y no estaremos hablando de un derecho natural, en principio, pero digámoslo, en general estamos hablando de un derecho, ¿no? El arma es mía. O, bueno, es un derecho natural en el sentido que es la propiedad, pero digamos a diferencia, pues hay una diferencia entre la propiedad sobre un arma, por ejemplo, de la propiedad sobre mi cuerpo, ¿no? Pero digamos, el arma es mía. Evidentemente yo puedo hacer cosas con el arma, yo puedo defenderme, yo puedo salir a cazar en mi finca, etcétera. Listo. Pero lo que yo no puedo decir, ¿a qué? A ir a robar a otro. Si otro
ve que yo lo estoy robando, pues se puede defender. En otras palabras, es la distinción que está haciendo Frank Bandura acá, que es, podemos distinguir los usos justos e injustos de qué hacemos de nuestros derechos. No estamos diciendo nada nuevo de lo que ya hemos dicho en las otras clases, pero lo estamos expresando en relación con el lenguaje de los derechos, que es muy importante, ¿ya? Y es lo que la gente a veces, hay una confusión acá, ¿no? Entonces, no sería, si alguien me viene a atacar a mí y yo me defiendo y al defenderme le hago daño al cuerpo del otro, ese daño que yo le hice al cuerpo del otro es un daño justificado y no es una agresión, porque yo estoy defendiendo mi cuerpo. Por eso es que es tan importante cuando hay uso de la fuerza, distinguir quién es el agresor, quién es el agredido, quién se está defendiendo, quién está atacando. Y quien se está defendiendo, si lo está haciendo dentro de los límites del orden natural, de lo que la razón determina como un uso justificado de la fuerza. Y esas distinciones, ojo, esta es la clave, lo repito una y otra vez, y esas distinciones no son fruto de la convención, de las convenciones humanas, sino que en lo fundamental son por naturaleza, es decir, está inscrito en la realidad de las cosas, es en la realidad misma de las cosas donde nosotros distinguimos quién es el agresor, quién es el agredido, quién es la víctima, quién es el victimario. No es algo que esté sujeto al parecer humano, sino que es algo que nosotros descubrimos y conocemos. Ese es el punto fundamental. Esa distinción no está, digamos, no está sujeta a la convención humana, sino que es por naturaleza, es decir, no depende de nuestro parecer, sino que es una realidad del mundo que nosotros podemos conocer. Esa es la afirmación fuerte del naturalismo y que espero que ustedes entiendan la importancia que esa afirmación tiene, no solamente para nuestras relaciones sociales, sino como justificación para el proyecto político libertario. Muy bien, sigamos acá. Hay una manera más fácil y elegante de formular este hecho. Dejemos la etimología de derecho a un lado y usemos la palabra propiedad. Cada vez que queramos decir aquello que es controlado por una persona, lo leí mal. Dejemos la etimología de derecho a un lado y usemos la palabra propiedad cada vez que queramos decir aquello que es controlado por una persona. Entonces, cuando queramos decir, mire, aquello que es un medio de acción, aquello que controlamos, aquello que está bajo nuestro poder, esta facultad legítima, todo eso, digamos, propiedad. Entonces, de la misma manera, usemos propiedad natural cada vez que queramos decir aquello que está por naturaleza bajo el control de una persona. En este sentido, el derecho de una persona a hacer algo es simplemente el uso jurídico de su propiedad. Entonces, derecho es lo mismo que propiedad. ¿Qué es lo propio de manera natural? ¿Qué es lo mío de manera natural? Por ejemplo, ya hemos mencionado algo, mi cuerpo. Mi cuerpo es una propiedad natural, es algo mío de manera natural. Nadie tiene que dármelo. Yo controlo mi cuerpo sin que nadie me haya dado ese control. Y yo controlo mi cuerpo de una manera inmediata como nunca nadie va a poder controlarlo. Es decir, ninguno de ustedes puede controlar mi cuerpo, yo puedo controlar el cuerpo de ustedes de la manera como cada uno de nosotros controla su cuerpo. Si yo quiero que alguno de ustedes haga algo con su cuerpo, ¿yo qué tengo que hacer? Utilizar medios externos. Yo tengo que amenazarlos, yo tengo que rogárselos, yo tengo que utilizar distintas maneras. Fíjense ustedes el tema, por ejemplo, de las vacunas. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento la mayoría de los estados? En la mayoría de los sitios todavía no es obligatorio, en estricto sentido. Pero se están utilizando una serie de amenazas para obligar a las personas a vacunarse. Entonces, usted quiere un restaurante, tiene que estar vacunado. Usted quiere montarse un avión, tiene que estar vacunado. Usted tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de amenazas. ¿Para qué? Para obligar a las personas a hacer algo con su cuerpo. ¿Ves? Hay un medio. Eso lo que demuestra es de qué manera el cuerpo de cada persona es su propiedad natural. En este sentido, el derecho de una persona a hacer algo es simplemente el uso jurídico de su propiedad. Entonces, cuando nosotros decimos el derecho a hacer algo, que está fundamentado en que una cosa sea mi derecho, ¿qué es otra cosa? Pues si algo es mío, algo es propio, es mi propiedad,
Las cosas que yo hago con mi propiedad son lo que nosotros expresamos como esos derecho a hacer cierta cosa o a exigir cierta cosa de alguien, ¿no? Que me respeten ese hacer, digamos, mío con mi propiedad. Es un uso jurídico de mi propiedad. Su derecho natural a hacer algo es simplemente el uso jurídico de su propiedad natural, o en un sentido más amplio, el uso de su propiedad de tal manera que sea consistente con el derecho natural. Entonces, todos los usos de mi propiedad legítimos son aquellos que respetan la propiedad natural de los demás. Y así pues nosotros, fíjense ustedes, estamos estableciendo claramente el marco en el que sean los derechos naturales y el derecho natural. En otras palabras, pues, a manera de conclusión, ¿a qué llamamos nosotros derechos? A aquello que está bajo nuestro control. Eso que está bajo nuestro control, eso, digamos, respecto del cual yo tengo una facultad, ¿no?, para disponer de él, es lo que podríamos llamar nosotros de manera clara mi propiedad, ¿no? Lo propio. Esa propiedad puede ser natural o no. También hay propiedades artificiales. Ojo, y como lo vimos respecto al orden natural y el orden artificial, las propiedades artificiales pues no son malas ni son injustas, siempre y cuando respeten la propiedad natural. Eso lo veremos en su momento. Por lo pronto, estamos hablando nosotros es de ¿qué? De los derechos naturales, es decir, de aquello que es propio por naturaleza, de mi propiedad natural. Entonces, hemos distinguido pues el concepto de derecho, hemos distinguido, hemos diferenciado entre derecho natural y aquellos derechos que no son naturales, y hemos visto cómo una manera como podemos referirnos a esta realidad es a través del concepto de propiedad, ¿no? Lo propio. Yo distingo lo que es propio de lo que no es. Y esa distinción es por naturaleza. Hay algunas cosas que son mi propiedad de manera natural. Y en la clase de hoy mencionamos, sin explicar, que hemos distinguido, por ejemplo, el cuerpo como una de esas propiedades naturales. Entonces, en la clase de hoy, ¿qué queríamos aclarar? El concepto de derecho natural. ¿Qué es derecho natural? En la clase de 8 días vamos a ver cuáles son los derechos naturales. Es decir, ya sabemos qué es un derecho natural, ya sabemos qué es una propiedad natural, vamos a ver cuáles son esas cosas que son propias por naturaleza, cuáles son nuestros derechos naturales. Sobre este punto en cuestión, ¿hay alguna pregunta o alguna duda en concreto? Si no, para terminar la clase de hoy, la primera parte, y ya pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muy bien, entonces muchas gracias a todos por estar acá y los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte, donde ya responderemos las preguntas y respuestas que ustedes tengan sobre este tema, ya más amplias y sobre la clase pues también en particular, obviamente.